Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en las revisiones académicas del posgrado de anestesia de la Universidad Javeriana Cali. Estamos siguiendo nuestra continuidad en estas revisiones académicas y hemos ido evolucionando desde temas básicos hasta temas un poco más específicos. En la revisión del lunes pasado abordamos lo que es la utilidad del ultrasonido perioperatorio en el contexto del paciente crítico, tanto a nivel de trauma y extensivo pues al área de cuidado crítico, pero nuestro enfoque principal es la utilidad que como anestesiólogos nosotros podamos encontrarle y aprovechar a el ultrasonido perioperatorio en la valoración del paciente crítico, en cosas que nos orienten hacia enfilar y perfilar un manejo más efectivo. En la primera parte de esta revisión, la doctora Pavón ya nos habló de las aplicaciones de ultrasonido en el aprovechamiento, en la valoración, perdón, de la vía aérea, en la valoración pulmonar, en la valoración abdominal, en abordajes vasculares. Y en esta segunda parte, la doctora Valeria Otálora, que es residente de cuarto semestre de nuestro programa, va a enfocarse específicamente en la parte cardíaca, que es uno de los puntos en los que más nos puede servir la valoración perioperatoria. Los dejo con la doctora Valeria. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Adelante, Valeria. Buenas noches a todos. Como me presentó la doctora, mi nombre es Valeria Otalora Sánchez, residente de segundo año de anestesiología. Dando continuidad a la charla pasada, entonces vamos a continuar en esta ocasión con el focus cardíaco en anestesiología, pues orientándolo al paciente crítico o politraumatizado. Mi tutor para esta charla fue el doctor Darío Castaño, que es nuestro docente titular en la asignatura de ecografía perioperatoria. Entonces, el contenido de esta presentación va a ser primero unas características grandes de lo que es el focus cardíaco, la utilidad que tiene, las ventanas cardíacas y pues cómo sacarlas, porque va a ser tal vez lo más importante al momento de poder evaluar el corazón, los hallazgos anormales que queremos buscar y unas conclusiones. En cuanto a las características, el POCUS, que significa Point of Care Ultrasound, es una estrategia que es no invasiva, es realmente rápida y relativamente barata, costo efectiva en el sentido de que pues, se debe comprar un equipo el cual se puede usar múltiples veces en muchísimos casos. Adicionalmente, la curva de aprendizaje es corta. En diferentes pues, artículos mencionan un rango entre 30 y 50 estudios para considerar que alguien ya está capacitado para poder encontrar anomalías en un focus cardíaco. Y pues esto es como lo que buscan los cursos de nivel básico y pues ya en avanzado son otras metas. Y lo que buscamos entonces con el focus cardíaco es hacer unas respuestas que sean de sí y no a unas preguntas muy específicas que me orienten a cambios en el manejo, a diagnósticos y pues esto nos permite que hayan diferentes abordajes de los casos clínicos que se nos presentan en el acto transoperatorio. En cuanto a su utilidad, pues me da una información en tiempo real para identificar algunas causas de inestabilidad hemodinámica en el paciente. Adicionalmente, me permite la planeación de mi acto anestésico y las modificaciones que pueda tener de este durante el transoperatorio por los diferentes hallazgos que encuentre. Esto pues lo voy repitiendo a lo largo de la presentación y es cuáles son las condiciones que me permite evaluar, pues las anomalías valvulares grandes, pues la función biventricular, si hay efusión pericárdica o no, el estado de volemia del paciente y isquemia cardíaca, entre otras. Y en el escenario electivo, en pacientes con pobre tolerancia al ejercicio y con una historia cardíaca que desconocemos, nos ayuda también a definir si este paciente va a requerir interconsultas adicionales con otras especialidades como cardiología o si necesita exámenes adicionales también para su manejo pues, perioperatorio. En cuanto a la obtención de la imagen, entonces, en condiciones ideales, el paciente debería estar en decúbito lateral izquierdo para poder tener una mejor vista para external y apical, que ya las vamos a ver. Siempre la ergonomía, pues muy importante, la pantalla debe estar frente al operador en lo posible.
y debería incluirse el trazado electrocardiográfico a la vez que estamos viendo pues la imagen ecocardiográfica. Las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía pues plantean que hay 27 ventanas para hacer un eco formal, un eco completo. Sin embargo, el POCUS se orienta a que tengamos 4 ventanas principalmente. De estas 4 ventanas podemos hacer algunas variaciones y se pueden volver entre 8 y 13 ventanas en el examen pues POCUS enfocado, que es el que queremos nosotros hacer. Entonces, para empezar, vamos a tener la primera ventana, que es el parasternal eje largo. Entonces, como vemos acá en la imagen superior derecha, entonces el paraesternal eje largo es una vista en un plano sagital, un corte sagital. El transductor va a estar entonces cortando el corazón por esta línea verde que vemos acá, y eso nos va a dar esta imagen. Entonces, para obtenerla, tenemos que poner la sonda del transductor entre el tercer y cuarto espacio intercostales, justo paralelo al esternón, al lado izquierdo del esternón, con el puntero del ecógrafo señalando al hombro derecho del paciente. De esta manera es que logramos pues hacer este corte de esta manera en el corazón, y lo que vamos a ver es esto, la anatomía que vemos en esta ilustración, que va a ser el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo acá, el septo interventricular. Vamos a poder ver la válvula mitral, la aurícula izquierda, y vamos a poder ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo con su válvula aórtica, y acá pues la aorta. En esta imagen entonces lo podemos ya ver cómo se ve en el ecógrafo. Vemos un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, perdón, el ventrículo izquierdo, el septo aquí. Acá vemos entonces la aurícula izquierda, acá vemos la válvula mitral, cómo se abre, y acá vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica, y acá sería entonces la aorta. Entonces, bueno, este eje paraesternal largo nos permite hacer algunas medidas en esta ventana. Realmente estas medidas pues se salen un poco del enfoque del POCUS, pero nos permite también tener más información en la medida que uno pueda ir haciendo cursos más avanzados. Entonces, en esta podemos medir el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, tanto su pared septal como posterior, los diámetros telediastólico y telesistólico, el acortamiento fraccional del ventrículo izquierdo, también el diámetro de la aurícula izquierda y el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y podemos tomar dimensiones aórticas, como lo son el diámetro del anillo aórtico, los senos de Valsalva, la unión sinotubular y la aorta ascendente proximal, también para evaluar pues enfermedad aórtica. Luego entonces tenemos el paraesternal eje corto. Entonces estamos desde nuestro paraesternal eje largo, y lo que hacemos es rotar el transductor con la marquilla, orientando ya no hacia el hombro derecho del paciente, sino hacia el hombro izquierdo. Y de esta manera entonces vamos a tener un corte que vemos acá en esta imagen superior derecha, un corte en un plano transversal, que sería representado pues por este haz rojo. En esta manera estaría entrando los rayos del ultrasonido. Entonces lo que se hace en el paraesternal corto es un deslizamiento desde esa base pues que estoy en el corazón hacia el ápex, y voy a tener diferentes vistas buscando diferentes estructuras. Entonces, normalmente apenas lo rotamos, es probable que quedemos en esta vista aquí de la mitad que está representada en esta ilustración, donde se corta la válvula mitral. Entonces acá lo que vamos a ver es un signo de boca de pescado. Esta es una imagen en boca de pescado donde vemos la válvula mitral con sus dos valvas. Si le damos un tilt a la sonda hacia la base del corazón, entonces vamos a poder cortar la válvula aórtica. Y acá la vamos a ver entonces como una vista de un Mercedes-Benz. Este sería el signo del Mercedes-Benz, donde vemos pues las 3 valvas de la aórtica. Y ya luego, si empezamos entonces a desplazarnos hacia el ápex, hacia la tetilla pues del paciente, vamos a ver entonces los músculos papilares, que es la imagen que vemos acá a la izquierda en movimiento, donde se ven ambos músculos papilares. Entonces, esta, esta imagen, este eje, pues este paraesternal eje corto, nos permite dividir en paredes el ventrículo izquierdo, y esto nos puede servir para trastornos segmentarios y para definir isquemia y los territorios posibles de isquemia. También es útil para diagnosticar la disfunción del ventrículo derecho,
porque, por ejemplo, podemos ver dilatación del mismo, hipoquinesia y su relación con el ventrículo izquierdo, que más adelante lo vamos a ver mejor. Y podemos evaluar el estado de volemia de nuestro paciente, por ejemplo, en los músculos papilares, pues que se dan como un beso, nos habla de un ventrículo que está pequeño o que está vacío y por eso se juntan tanto que se ve como que se están dando un beso los músculos papilares. El signo de la D, que entonces va a ser el aplanamiento del septo, nos va a indicar esa hipertrofia del ventrículo derecho, una sobrecarga de volumen y de presión, cuando ocurre en sístole y en diástole, y pues ya vamos a ver más adelante en la evaluación del ventrículo derecho y ver este signo. Esto entonces es para hablarles un poco de los trastornos segmentales que podemos ver en el eje corto. Entonces, pues el ventrículo izquierdo va a estar irrigado por la arteria descendente izquierda, por la coronaria derecha y por la arteria circunfleja izquierda. Cada una, pues entonces acá vemos esquematizado en colores, pues como en patrones, qué pedazo del ventrículo me va a irrigar y asimismo, dependiendo de cómo yo lo vea en la imagen, pues entonces voy a ver qué arteria puede estar comprometiendo la isquemia que está teniendo el corazón. Entonces acá también lo podemos ver esquematizado en colores para ver lo mismo, las paredes según la arteria. Entonces, pues vamos a tener que la arteria descendente anterior izquierda va a irrigar los segmentos 1, 2, 7, 8, 13, 14 y 17 que lo vemos en una apical. Y la arteria coronaria derecha, los segmentos 3, 4, 9, 10 y 15. Y la arteria circunfleja izquierda, los segmentos 5, 6, 11, 12, 16. Entonces, también podemos verlo en la apical de 4 cámaras o en una de 2 cámaras o en una de eje largo y asimismo, pues entonces determinar cuál es el área afectada. Luego entonces la siguiente ventana es la apical 4 cámaras. La apical 4 cámaras, entonces lo ideal es que esté el paciente en decúbito lateral izquierdo y va a estar todavía la orientación del marcador del transductor hacia el lado izquierdo del paciente. Lo que vamos a hacer entonces es ver el corazón cortado en un plano coronal, como vemos acá sería del ultrasonido con esta cuadradito azul. Y lo que vamos a obtener es esta ilustración que vemos acá, que va a poder evidenciar las 4 cámaras del corazón, las 2 aurículas, derecha e izquierda, los 2 ventrículos derecho e izquierdo con sus respectivas válvulas, la tricuspide al lado derecho y la mitral al lado izquierdo. Entonces acá lo vemos también representado pues en una imagen en movimiento. Y esta apical 4 cámaras, pues entonces nos permite ver esas paredes anterolaterales e inferioseptal del ventrículo izquierdo y nos permite principalmente estimar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Eso se puede hacer con la fórmula de Simpson. Esto se hace al medir las dimensiones del ventrículo izquierdo a fin de diástole y a fin de sístole. Muchos de los eh, equipos de ultrasonido, digamos que ya tienen instalado esta fórmula y puede simplemente al hacer la toma adecuada de la ventana calcular la fracción de eyección. Por ejemplo, pues el dispositivo que tenemos en la universidad lo permite. Y de esa apical 4 cámaras se puede hacer una variación que es la apical 5 cámaras, importante al momento de estimar el gasto cardíaco. Entonces lo que hacemos es en la misma posición que está en la 4 cámaras, hacer tilt hacia cefálico, o sea, acostar la sonda hacia el cuerpo del paciente para poder entonces alcanzar a coger el tracto de salida del ventrículo izquierdo con su válvula aórtica y pues la aorta y de esta manera poder ver cuánto es que está saliendo, eyectando pues el corazón. Esta apical 4 cámaras entonces me permite usar diferentes modos del ecógrafo como lo es el Doppler tisular, el Doppler pulsado, el Doppler continuo para medir esos gradientes a través tanto de las válvulas mitrales como también estimar el BTI. Entonces, que como les dije, pues es haciéndole tilt a la sonda. Y con el Doppler pulsado podemos medir esas velocidades para calcular el Estuvo por ahí, público, por ahí. el índice de velocidad y el área de la válvula aórtica.
La siguiente ventana que debemos entonces estar familiarizados es la subcostal o subsifoidea 4 cámaras. Entonces, esta se hace ubicando en la apófisis sifoides y orientando el marcador del transductor hacia la izquierda del paciente. Aquí el hígado nos sirve como ventana para poder pues, obtener una mejor imagen. Lo que está más cerca del transductor va a ser el lado derecho del corazón y nos permite ver entonces las 4 cámaras del corazón, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, derecho y sus válvulas, así como lo vemos acá representado. Esta subcostal o subsifoidea puede ser a veces la única que podemos obtener, sobre todo en situaciones de emergencia donde y está pues muy descrita en diferentes protocolos en paro cardiorrespiratorio, donde para no interferir con las compresiones, pues esta va a ser la única ventana que podemos usar. Hay diferentes protocolos como el FIR o el FIL, que son evaluaciones ecocardiográficas enfocadas en resucitación o en soporte pues, vital. Lo que les comentaba del hígado, que su porción medial va a funcionarnos como una ventana acústica que mejora la imagen. Esta es la mejor ventana para evaluar además los shunts interatriales, porque nos permite ver muy bien y muy cerca las dos aurículas. Y si rotamos contrarreloj, podemos también obtener un eje corto. Y estas vistas también ayudan a evaluar el ventrículo izquierdo y su función cuando no he podido obtener una buena apical por diferentes motivos, como por ejemplo que el paciente no pueda tener la posición que se necesita, o sea, demasiado obeso, que pues hace que muchos pacientes simplemente no tienen buenas ventanas. Por último, entonces tenemos la ventana subcostal y que nos ayuda, pues entonces es con la variación de ubicar la vena cava inferior. Entonces la idea es que ahí mismo en la subsifoidea que tenía, lo que hago es buscar la unión en la aurícula derecha con la vena cava inferior. Y lo que más me interesa de esta ventana entonces es evaluar el diámetro de esa vena cava y su nivel de colapsabilidad para entonces saber si el paciente puede tener una posible respuesta o no a volumen y no sobrecargarlo de líquidos. Ya lo veremos también pues, con más detalle. Acá vemos entonces una vena cava inferior que se colapsa adecuadamente. Acá pues su llegada a la aurícula derecha. Entonces ya sabiendo cómo vamos a sacar las ventanas y qué es lo normal que espero ver, entonces vamos a revisar algunos de los hallazgos anormales y las respuestas, las preguntas que me quiero hacer con sus debidas pues, respuestas. Entonces, primero es qué quiero evaluar o responder. Entonces, el focus, puntualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un ultrasonido cardíaco enfocado. Se diferencia entonces del ecocardiograma transtorácico convencional, primero que todo, en que nosotros buscamos hacer una evaluación del corazón a nivel cualitativo más que cuantitativo. Entonces, realmente las medidas complejas y extensas pues no tienen cabida en este enfoque. Adicionalmente, pues se requiere que la persona que lo lleva a cabo esté familiarizada con algunos números pues de imágenes y de ventanas y con algunas patologías y solamente usa modos más bien simples del del ecógrafo, como el modo E y el Doppler color. Ya un ecocardiograma formal pues se dedica así a usar todos los modos que tiene el ecógrafo. Se puede entonces usar con equipos, el Focus, que es lo que queremos hacer, se puede usar equipos más simples, no tienen que ser tan avanzados, pues, tan complejos el equipo como tal, y eso hace que también sea más fácil, y este siempre está dirigido a una meta, o sea, queremos responder unas preguntas puntuales, este no necesariamente, este se puede hacer y simplemente ya luego alguien lo interpreta y ya, y aquí también es eso, que el que lo hace lo interpreta y toma decisiones con esto un ecocardiograma transtorácico, pues lo hará el cardiólogo y se lo pasará al médico tratante y la otra persona verá pues qué hace con eso. Entonces, aquí para hablar un poco de cuáles son los objetivos, entonces pues todos estos son los objetivos, la función sistólica, evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, los tamaños de las cavidades, tanto ventrículo izquierdo como derecho de aurícula izquierda, si hay derrame pericárdico o no, el tamaño y colapsabilidad de la vena cava inferior y anomalías ya pues como muy grotescas de las válvulas y grandes masas intracardíacas, pero digamos que los que más evidencia tienen de que de verdad es fácil y sirve pues evaluar esto es la función sistólica del ventrículo izquierdo, el tamaño del ventrículo derecho también, si hay derrame pericárdico o no, que esto tiene pues mucha aplicabilidad en el paciente politraumatizado, por ejemplo, trauma de tórax cerrado,
y el tamaño y colapsabilidad de la vena cava inferior en el paciente críticamente enfermo para definir pues si se beneficia o no de líquidos, por ejemplo. Esta entonces es otra de las guías que habla también de los niveles de evidencia y pues aquí solamente tomé los que tienen mejor nivel de evidencia, que es lo mismo. Entonces es la función sistólica del ventrículo izquierdo, también entonces el taponamiento y la efusión pericárdica, el choque, pues el nivel de volemia, las disfunciones valvulares, ya sean nativas o mecánicas. Y aquí también entra en la evaluación, entonces, lo que hablábamos en el escenario pues, de paro cardiorrespiratorio para evaluar fibrilación o taquicardia ventricular y pues también poder guiar un poco el proceso de reanimación y según los hallazgos en el eco. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de la función del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. Entonces, pues recuerden que la fracción de eyección la podemos calcular el volumen sistólico dividido el volumen a fin de diástole por 100 y vamos a tener que un ventrículo está hiperdinámico si tiene una fracción de eyección mayor o igual al 70%, normal lo vamos a considerar entre 55 y 69%, con una reducción leve entre el 45 y 54, moderada de 30 a 44 y reducción severa, que pues realmente esa es como la que más vamos a buscar en el paciente que está críticamente enfermo, es menor del 30%. La medición entonces de la fracción de eyección y de su función ventricular izquierda se puede hacer de manera cualitativa o cuantitativa y me tengo que buscar entonces responder dos preguntas grandes. La primera es, ¿las paredes del ventrículo izquierdo se acercan durante la sístole? Y la segunda es, ¿la válvula anterior de la mitral se acerca al septum en diástole? Entonces, esta, por ejemplo, nos da una evaluación que es muy útil, que es el E-point, el cual, si es mayor a 7 milímetros, pues me habla de una fracción de eyección severamente reducida hasta el menor del 30%, con una buena sensibilidad de especificidad. Lo que hacemos es entonces en una ventana paraesternal eje largo, con el modo M, trazar el modo M y cortar el movimiento de la valva anterior de la válvula mitral para ver qué tanto se acerca en diástole acá al septo interventricular. Entonces lo que vamos a obtener es este trazado. Esta sería el E-point, este es el A-point que corresponde ya a la contracción atrial. Y entonces acá lo que hacemos es medir este pico a esta línea, que esta línea representa el septo interventricular. Lo normal es que sea de 0 a 7 milímetros y si es mayor de 7 quiere decir que pues esta válvula no se acerca para nada y es una función que está severamente disminuida. La otra forma es entonces entrenarse pues para de manera cualitativa saber si la fracción está reducida o no. Vemos acá entonces un corazón hiperdinámico que casi que se colapsa todo el ventrículo izquierdo al momento de la sístole. Acá vemos un corazón normal. Acá vemos un corazón con una reducción moderada de su función y aquí una con una reducción severa. Vemos que esta valva acá anterior casi pues que ni se acerca acá al septo y a duras penas se contrae este corazón. Adicionalmente, entonces en el ventrículo izquierdo podemos medir el gasto cardíaco y el BTI. El BTI es la integral velocidad-tiempo. Y lo que significa este BTI es la distancia que una célula sanguínea viaja durante un latido. Lo hacemos con el Power Doppler o Doppler pulsado. Y pues esto es una infografía como para hacerlo. Hay que pensar en el BTI entonces como un cilindro. Entonces, para poder tener la medida de un cilindro necesitamos el diámetro de ese cilindro y necesitamos la altura de ese cilindro. El diámetro entonces del cilindro va a ser el diámetro que tiene el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces mido el área con la función pues de elipse del tracto de salida del ventrículo izquierdo justo en el anillo de Hola, la válvula. hola. ¿Me puedes explicar qué es el strain cardíaco? ¿Cómo? Bueno, lo que hago es entonces medir el diámetro del anillo. Estaba, Perdón, doctor Luna, buenas noches. ¿Nos estaba diciendo algo? no, Si no, le qué pena, parece. tener el micrófono abierto y
no era Ya. aquí en la charla. Gracias, Ah, qué pena. ok. Vale, entonces, bueno, medimos primero el diámetro de ese cilindro que va a ser el tracto de salida del ventrículo izquierdo, luego vamos a calcular el BTI, que va a ser la altura, que va a ser entonces esa distancia que viaja esa célula sanguínea, o sea, la sangre que está siendo eyectada en un latido. Eh, Eso lo hacemos con el Power Doppler justo ubicándonos en el tracto de salida. Y luego entonces con esta fórmula lo calculamos, que va a ser el área por el BTI por la frecuencia cardíaca, que es pues el otro factor del gasto cardíaco. Entonces, esto es lo que hablo del cilindro. Entonces, aquí vamos a tener el diámetro y esta va a ser el BTI, la velocidad integral, tiempo integral. Entonces, acá vemos cómo medir el tracto de salida en el paresternal. Es largo, lo tenemos que hacer. Se mide entonces en todo el anillo. Lo normal es que esté alrededor de 2 centímetros. Acá vemos uno que está dando 1.8. Y luego entonces con el Power Doppler en la ventana apical 5 cámaras, entonces justo ubicando el Power Doppler en el tracto de salida, voy a obtener esta gráfica que va a ser entonces la velocidad pues que se alcanza de esa sangre que está siendo inyectada en ese latido. Lo que hago es medir esa área, ese reborde, y lo normal es que esté entre 17 y 23. Si está menor de 23 pues está disminuido y me va a dar la fórmula final del gasto cardíaco disminuida. Acá vemos que pues les da 18 en esta línea punteada azul. Vamos a también evaluar el ventrículo derecho. Ya tenemos, digamos, una función ventricular izquierda. Ahorita para hablar del ventrículo derecho y la probabilidad de tromboembolismo pulmonar, entonces lo tengo que hacer en una ventana paraesternal eje corto y en la ventana apical. Busco entonces cómo ese ventrículo derecho afecta al ventrículo izquierdo. Y lo que puedo ver es un septo aplanado o en forma de D en el eje corto, paraesternal eje corto. Lo normal es que el ventrículo derecho sea 2/3 del ventrículo izquierdo, y si yo veo que esa relación es diferente, cambia, se vuelve 1 a 1 o es incluso mayor, pues ya pienso en que el ventrículo derecho está dilatado. Pero hay que tener presente que ese tamaño que yo veo de la dilatación no siempre se correlaciona con el grado de disfunción sistólica de ese ventrículo derecho. Entonces acá vemos un ventrículo derecho normal, un corazón normal, cuyo ventrículo izquierdo es el predominante. Luego acá vemos entonces uno que está en relación más o menos 1 a 1, está ya dilatado este ventrículo derecho, y a la derecha vemos un ventrículo derecho totalmente dilatado que está siendo más grande que el izquierdo, incluso desplazando al izquierdo. También otra cosa que podemos observar así pues de manera cualitativa es una dominancia apical del ventrículo derecho. Lo normal es que entonces esta puntica que se ve que se monta sobre el izquierdo pues sea al revés, sea una predominancia del ventrículo izquierdo. Y este sería entonces ya el signo de la D, donde vemos un ventrículo derecho tan dilatado que aplana el septo y hace que este ventrículo izquierdo tome una forma de una D mayúscula y pues es más grande en relación. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, pues es muy extraño ver esta imagen, aunque es bastante terrorífica, de ya el trombo en tránsito, para pensar pues que el paciente está haciendo un tromboembolismo pulmonar. Lo que más común vamos a ver es este signo de la D, que aquí lo podemos ver en movimiento y que se ve mucho más claro, del ventrículo izquierdo siendo pues colapsado y el septo aplanado por el ventrículo derecho tan grande que está pues en falla sobrecargado. También podemos ver el signo de McConnell, que es la aquinesia de la pared lateral del ventrículo derecho, que lo vemos acá como totalmente tiesito y plano, y una apariencia hiperdinámica de la pared apical. Acá vemos que se colapsa la pared apical del ventrículo derecho. Es un ventrículo pues que está completamente falloso. También podemos entonces como otra herramienta usar el TAPSE, que es la expulsión sistólica del anillo tricuspidio. Lo que mide es el desplazamiento longitudinal del anillo tricuspidio lateral durante la sístole en un plano apical 4 cámaras. También tengo que usar entonces el modo M para cortar ese anillo tricuspidio lateral. Lo que hago es entonces, voy a obtener entonces esto que es, lo normal es que pues se acerque y esté de 22 a 24 milímetros. Si está menor de 17 milímetros es anormal. Mido el punto más bajo hasta el punto más alto para tener esta medida. Otra cosa que quiero buscar responder en el paciente críticamente enfermo por traumatizado es si tiene derrame pericárdico y taponamiento. Entonces esto lo voy a obtener principalmente en las ventanas para externar eje largo
y subcostal. En el largo, la aorta es la que me va a definir si la diferencia entre un derrame pleural o pericárdico, ya les voy a mostrar. Y en la subcostal, digamos que también puedo ver un poco más claro la efusión pericárdica. Recordar entonces que la falla, pues, no está dada tanto por el volumen de la efusión pericárdica como por su tiempo de instauración. O sea, el problema es que rápidamente se instaura una efusión más que su volumen, porque así es que rápidamente va a generar cambios y va a colapsar al corazón. Diferente es si de manera muy lenta se va acumulando líquido, digamos que el corazón puede ir adaptándose a ese acúmulo de líquido hasta que ya en el tiempo desarrolla ya los síntomas y se tapona y hace pues la clínica de taponamiento. Acá entonces podemos ver que la aorta descendente va a ser la que me va a diferenciar entre una efusión pericárdica de una pleural. La efusión pericárdica está anterior a la aorta descendente y la pleural posterior. Entonces eso es lo que me hace pensar pues que cuál de los dos es. Y acá podemos ver en una vista subsifoidea o subcostal claramente pues el derrame acá anecoico alrededor del corazón. Puedo entonces también de manera cualitativa decir si es pequeño, moderado o grande este derrame pericárdico, simplemente pues viendo el contenido. Y pues ya en los casos de taponamiento lo que va a haber es un colapso sistólico de la aurícula derecha. Acá vemos cómo se cierra casi que por completo, gracias pues al taponamiento. Y un colapso diastólico del ventrículo derecho. Aquí esto que medio se abre un poquitico es el ventrículo derecho porque todo este taponamiento que vemos acá está pues oprimiéndolo y colapsándolo por completo. Otra cosa que podemos evaluar entonces, que me va a hablar ya de volumen, es la estimación de la presión venosa central con la vena cava inferior. La idea es que valores mayores de 2.5 que no colapsen, que colapsen menos del 50%, puedo extrapolarlo a una presión alta, a una presión venosa central alta hasta de 16 a 20 milímetros de mercurio y una menor de 1.5 centímetros y que se colapse más del 50%, me habla de una presión venosa central baja de entre 0 y 5 milímetros de mercurio. Y con estos valores yo puedo hacer una idea entonces de si el paciente puede ser candidato a hacerle un mini reto de líquidos para ver si tiene respuesta a volumen o si más bien este paciente está ya en congestión venosa y yo no debería meter más líquidos, sino pensar en alguna otra forma de mejorar su hemodinámica. Recordar que esto pues es una medida estática. Lo que se hace entonces es medirlo a 2 centímetros de la unión de la aurícula derecha, medir entonces su longitud y medir y ver su nivel de colapsabilidad. Aquí vemos una vena cava pequeña y que se colapsa pues por completo. Tal vez este paciente se beneficia de hacer una prueba de líquidos, un reto de líquidos. Y acá vemos una vena cava inferior grande y no colapsable. Entonces, tal vez este paciente está congestionado y no debería yo encharcarlo más. Por último, entonces vamos a tener las lesiones valvulares macro, pues, como que se vean de manera muy, muy severa. Y para esto, entonces, debemos recordar el funcionamiento del Doppler color. Entonces, si es positivo o rojo, quiere decir que la onda que se está recibiendo es mayor, la frecuencia es mayor que la que se está emitiendo. Y esto quiere decir un objeto que, como vemos aquí, se está acercando al transductor. Y que si es azul o negativa, quiere decir que es una onda que es con una frecuencia menor que la que se está emitiendo y por ende es un objeto que se está alejando del transductor. Entonces lo rojo se acerca, lo azul se aleja, no tiene que ver pues con el tipo de sangre, si es venosa o arterial. Y el brillo que se alcance a ver en el Doppler color me habla de la velocidad con la que ese fluido se está moviendo, ya sea pues acercándose o alejándose del transductor. Entonces, pues teniendo ese concepto, yo las lesiones valvulares como grotescas las puedo ver con aleteo de las valvas o retracción de las mismas, también por calcificaciones pues marcadas o por mala coaptación, que yo vea que no se juntan, realmente no logran hacer un cierre adecuado en cada ciclo cardíaco. Entonces, otro concepto que existe para evaluar estas
estas lesiones valvulares es la vena contracta, que pues no es puntualmente una vena, es un concepto que nos habla del diámetro mínimo, que tiene ese chorro de insuficiencia con el Doppler color y me refleja el área de su orificio insuficiente eficaz. Entonces cada válvula va a tener unos valores pues como críticos, en donde en la mitral mayor a 0.7 milímetros es grave, en la aórtica mayor a 0.6 milímetros es grave. Entonces, si yo acá tengo mi transductor, quiere decir que, y el flujo normal de la sangre va del auricular ventrículo, pues debería acercarse rojo y no debería haber esto que vemos, que es algo que se aleja, o sea, la sangre que se aleja, que se está devolviendo o ingurgitando pues a la aurícula izquierda, y es un chorro de insuficiencia. Esto acá entonces, lo mismo que puede haber un chorro de insuficiencia mitral, excéntrico que rodea la pared de la aurícula izquierda, y acá veo uno de más del 50%, además que es bastante rápido por el brillo de los colores, también de la insuficiencia aórtica, entonces una insuficiencia aórtica. Y acá vemos un chorro de insuficiencia en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y al lado derecho, gracias a una gran vegetación en la válvula tricúspide, también se genera una insuficiencia tricúspide grave, que ha incluso dilatado ya la aurícula derecha. Otros hallazgos que puedo ver pues de las válvulas va a ser entonces una apertura restringida de la válvula mitral, y aquí lo que estamos viendo es una valva anterior en palito de hockey que es bastante pues diciente de una valvulopatía reumática. Y acá vemos una válvula aórtica muy calcificada, que pues va a tener dificultades al momento de tanto abrir como cerrar. Puede generar una estenosis o una insuficiencia severas. Como conclusiones, entonces, pues el focus cardíaco lo puedo usar en el pre, en el trans y en el posoperatorio. Me va a contestar unas preguntas rápidas de sí y no, y principalmente me va a dar información cualitativa más que cuantitativa. Sin embargo, pues vemos que hay algunas medidas o, o mediciones que nos puede orientar mejor también nuestro manejo, que no son tan difíciles tampoco de aprender a obtener. Y nuevamente recordar lo que puedo evaluar: la función ventricular izquierda, la función ventricular derecha, los tamaños de las cavidades, el estado de la volemia, la efusión pericárdica, masas grandes intracardíacas y la enfermedad valvular severa. Recordar también que la curva es relativamente sencilla, y esto pues nos debería como alentar a que lo hagamos con más frecuencia, y que es importantísimo familiarizarnos entonces cada día más con esta herramienta, que es muy útil. Por último, entonces acá les dejo a estos dos señores. A la derecha está René Laennec, que fue entonces el inventor del estetoscopio, y acá a la izquierda está John Forbes, que era un médico de esa época de 1821, que cuando salió Laennec con su estetoscopio dijo esto: dijo que él no creía que la verdad eso fuera a entrar a la práctica clínica, y que estaba totalmente dudoso porque sus aplicaciones clínicas requerían muchísimo tiempo, además que era muy trabajoso tanto para el paciente como para el profesional de salud. Pues hoy en día vemos que la práctica clínica no se lleva a cabo sin un estetoscopio, o sea que en la actualidad pues realmente se habla mucho de gente que es un poco detractora del ecógrafo, pero el ecógrafo también ha sido llamado en muchos artículos como el estetoscopio del siglo XXI. Entonces, pues tal vez sí en un futuro nos demos cuenta que el ecógrafo va a ser nuestro estetoscopio en un futuro. Muchas gracias. Valeria, muchísimas gracias. Has hecho una presentación supremamente concreta y práctica, y sobre todo esa última diapositiva creo que redondea el objetivo de este tipo de revisión. Eh, para todos ya ha sido claro que el objetivo de esto no fue y no puede ser definitivamente ni hacer un entrenamiento de técnica, ni hacer una enumeración de imágenes para que las grabemos y las aprendamos, pero sí marca definitivamente la importancia que tiene esta herramienta, y la importancia que tiene el hecho en que los anestesiólogos de hoy en día tenemos que estar definitivamente entrenados, porque es una herramienta supremamente útil.
No estamos hablando del nivel de ecocardiografía, estamos hablando del nivel de POCUS cardíaco perioperatorio. Es una herramienta que definitivamente puede definirnos conductas cuando estamos ante un paciente al que no se le ha evaluado previamente su clase funcional, ese paciente que nos genera dudas antes de hacer una inducción anestésica, ese paciente en el que no sabemos por qué no está respondiendo a las medidas que nosotros estamos tomando en un transoperatorio determinado o incluso después de la inducción, definitivamente pues esta herramienta es importantísima. No sé, Valeria, si nos quedaste debiendo el link de tu bibliografía, porque dentro de esa bibliografía hay un artículo interesantísimo que habla de cuáles son los niveles de ecocardiografía que puede manejar un anestesiólogo. Entonces, hay un nivel básico, hay un nivel intermedio y hay un nivel avanzado que ya se deja, por ejemplo, para los anestesiólogos cardiovasculares. Pero la recomendación a nivel mundial es que el anestesiólogo promedio, me refiero a las áreas de desempeño y no al nivel de desempeño, por supuesto, debe estar familiarizado en un nivel intermedio y ese nivel intermedio de ecocardiografía implica todo lo que hemos revisado en estas dos conferencias, la del lunes de hace 8 días y la de hoy. Hacerse las preguntas: ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar y cuándo está indicado? Es el primer paso. Por supuesto, el siguiente paso es hacer el entrenamiento. Ya Valeria nos ha mostrado que la curva no es demasiado extensa y que esto se trata de hacer y hacer y hacer todos los días. Los equipos son cada vez más accesibles, tanto para las instituciones como a nivel particular. Y la invitación final de mi parte, antes de darle la palabra al doctor Castaño, que es realmente el tutor en cuanto a los contenidos de esta presentación, la invitación final es a que realmente convirtamos esto en el nuevo estetoscopio, definitivamente, porque nos puede ayudar muchísimo en el manejo de nuestros pacientes. Vi que el doctor Castaño se conectó. Doctor Castaño, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias por su tutoría. Quiero cederle la palabra. Hola, buenas noches. Qué pena conectarme tan tarde. Yo estoy acompañando a Valeria con esta revisión y pues en realidad es una revisión pues fue muy concreta y muy informativa en cuanto a conceptos y me pareció excelente esa última diapositiva que puso Valeria donde expone a Lenek y a su colega diciendo pues que el fonendoscopio no iba a ser implementado en la práctica. Y pues ahorita, como dijo Valeria, no se concibe la práctica clínica sin el estetoscopio. Ahorita es muy importante y siguiendo en la línea de lo que hablamos la semana pasada, es muy importante saber que el eco como el fonendoscopio son una extensión de la historia clínica completa, ¿sí? Si usted no hace una historia clínica completa, sino junta eh, los datos de la historia clínica con otros tipos de monitoría, con las intervenciones que ha hecho, pues no va a poder interpretar adecuadamente la información que le está brindando la ecografía o la ecocardiografía en este caso. Entonces, es como dijo la semana pasada el doctor Sanabria, el llamado es a seguir enfocándose en la clínica del paciente, en tocar al paciente y complementar todo eso con las herramientas que tenemos. Muchas gracias, doctor. Yo pienso que podríamos, Valeria, ¿podrías poner de nuevo la diapositiva de conclusiones, por favor? La última. Este es el mensaje académico, sobre todo para nuestros residentes. ¿Qué es lo que le voy a evaluar a mi paciente con una ecografía a pie de cama o una ecografía sobre la mesa quirúrgica del paciente
que voy a abordar o que ya estoy abordando. Entonces, lo que quisiéramos es que se queden con ese concepto y, por supuesto, ustedes tienen una excelente cátedra de ultrasonido completo que desarrollan a lo largo de los 2 primeros años de su residencia y la cátedra es, entre otras cosas, para aprender todo lo que es la técnica y la interpretación de lo que se puede concluir a partir de obtener estas mediciones. Pero ya están empezando, han surgido ya y cada día más se van perfeccionando las guías. Entonces, yo creo que vamos a empezar o vamos a seguir viendo cada vez guías más concretas sobre qué es lo que le tengo que medir a mi paciente con el ecocardiógrafo cuando voy a hacer una inducción anestésica o cuando veo que mi paciente no está bien y me está generando dudas y no está respondiendo al manejo que yo hice basado en mis objetivos hemodinámicos, por ejemplo. Entonces vamos a ir creando guías y vamos a ir aprendiéndonos guías. Mídale esto, vamos a ir generando flujogramas a partir de si la función del ventrículo izquierdo está de esta manera, probablemente su paciente tiene esto de acá. Estos son los conceptos básicos que queremos que ustedes como residentes interioricen y sepan argumentar, sepan analizar, sepan interpretar, sepan tomar decisiones a partir de eso. Muy probablemente algunos de ustedes querrán seguir por la línea de la imagenología y se harán luego expertos en eso y eso requerirá un entrenamiento mucho mayor, pero que se queden con con la idea clara de que esto es lo mínimo que puedo medirle y son las mínimas informaciones que puedo obtener de mi paciente a partir de con esta herramienta, es el objetivo principal. Doctor Castaño tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Mm. Complementando lo que dice la doctora Komaromi, ayer vimos la semana pasada y esta semana unas guías de ecografía en el paciente crítico y en el perioperatorio. Y hay un grupo español que en el 2019 propuso un algoritmo para el manejo hemodinámico de los pacientes en el perioperatorio basado en el BTI. Esta noche o mañana lo comparto con Valeria para que se los comparta a ustedes. Es muy interesante ese algoritmo y muy fácil de interiorizar. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Sí, creo que eso complementaría perfectamente el objetivo principal de esta revisión, que de ninguna manera pretende ser una clase técnica de cómo adquirir el ecocardiograma, sino más bien qué es lo que puedo encontrar y qué es lo que cómo puedo analizar. Los demás asistentes tienen comentarios, aportes, preguntas. Los residentes tienen preguntas. Los docentes que nos acompañan, doctor Cañas, doctor Husband. De mi parte no, pues felicitar a Valeria. Yo pienso que este tema, como usted lo ha dicho, como nivel 1 y nivel 2, pues es importante para el anestesiólogo, o sea, que sepamos como las cosas grandes. Y realmente es igual, es hacer en pacientes sanos, o sea, la curva de aprendizaje, lo que está refiriendo Valeria. Entonces es hacer en los pacientes sanos para que el día que tengamos alguna patología, pues podamos al menos discriminar que algo está fuera de lo normal, ¿no? Sería como mi aporte. Buenas noches a todos. Gracias, Eh, doctor Cañas. Buenas noches, doctor Husband. eh, Felicitar a Valeria, ya lo había hecho cuando revisamos el tema, y de pronto, Valeria, quisiera que me ayudaras colocándome la diapositiva donde coloca los ejes. ¿Te acuerdas? La de las gráficas. Ese, por ejemplo. Eh, Cuando ella me presenta esta diapositiva, está Valeria en toda su extensión. Eh, Ese fin de semana fue un fin de semana largo para mí por una actividad en la clínica, y entonces me he dedicado mucho a la lectura sobre la parte multimedia,
sobre lo que debe transmitir una diapositiva, sobre lo que debe ser un conferencista. De hecho, les mandé ahí algo sobre conferencia y charla. Créame que yo también decía charla hasta que la persona me explicó, Johnny, usted para preparar una conferencia, usted emplea tiempo, se dedica, la hace con calidad, no permita que le digan charla porque eso es para los charlatanes, algo que parece así como burdo. Y de verdad que cuando uno se pone a mirar, hay una diferencia fundamental entre una charla y una conferencia. Eso es una conferencia magistral excelente, excelente. Esa diapositiva, por ejemplo, Valeria la explica totalmente y ella capta toda mi atención y me lleva a que yo la siga a través de la descripción que ella hace de la gráfica. O sea, hay una excelente concordancia, comunicación, simbiosis entre Valeria y la diapositiva. Me obliga a mirar la diapositiva. Me obliga a oírla a ella porque ella es la parte fundamental. Yo le comentaba a ella que semana pasada, antepasada, una colega me decía que qué bueno que PowerPoint, ya saben ustedes mi opinión acerca de PowerPoint, tenía inteligencia artificial y que iba a hacer las conferencias. Yo le dije, no, no va a hacer las conferencias. Si acaso hará diapositivas, las conferencias son todos y cada uno de nosotros cuando exponemos. La conferencia no está en colocar un texto o decirle a la inteligencia artificial que la haga. La conferencia la tienen cada uno de ustedes en su mente y la exponen de manera magistral, lo han hecho, hoy lo ha hecho Valeria, cuando ponen diapositivas como esta. Magistral, es cuando uno dice, está toda la expresión del conferencista. De pronto, para mi gusto personal, Valeria, ponme una donde haya texto. Para mi gusto personal, esa, por ejemplo, para mi gusto personal, en esta podemos mejorarla. Hablaba yo esta mañana con Claudia y le decía a Claudia un nuevo concepto que aprendí, el presentador karaoke. Y el presentador karaoke es aquel, obviamente Valeria no lo hizo para nada, eh, eh, se dedica a llenar de texto, cosa que no está aquí. Aquí hay unas cuestiones muy claras. El error de pronto estuvo en no enviar la información una por una, pero colocan más de 140, por eso X ahora, antiguo Twitter, tenía 140 caracteres. Usted no debe colocar siquiera 30 caracteres en una diapositiva. Segundo, si usted me está obligando a leer, porque me está obligando a leer, me está poniendo un texto y yo sé leer, pues yo me pongo a leer el texto, pierden a la audiencia, la pierden por completo. ¿Por qué? Porque yo voy a leer lo que me pusieron a leer, ustedes me pusieron a leer eso. Entonces, colegas, hay un truco que le decía yo a la doctora que aprendí el fin de semana, porque hay veces que uno tiene que poner, por ejemplo, una definición, definición de dolor. Hay que ponerla, comillas, y pone uno la definición de dolor. El truco está en quedarse uno callado. Uno pone la diapositiva y se queda callado. La lee mentalmente, muy lentamente, lentamente, para que la gente obligatoriamente la lea. Y cuando uno termina de leerla mentalmente, hace alguna referencia acerca del texto que uno ha plasmado ahí. Hace uno algún comentario puntual o inicia uno una discusión o pide uno una opinión al público acerca de lo que está ahí plasmado, pero no la lee uno. Consideran que es un error leerla, porque primero está insultando uno al público, le está uno diciendo karaoke, voy a hacer karaoke. Y segundo, como usted no sabe leer, yo le voy a leer y le voy a hacer la interpretación. Pero esa magistra, la que sigue, Valeria, esa, y ella tiene varias, la gran mayoría de la conferencia, ella se dedicó a hacer eso. Doctor Castaño, lo quiero felicitar por la asesoría que le ha brindado usted a nuestros colegas en entrenamiento, tanto la vez pasada como esta vez. Ha sido magistral, ha transmitido a ellos y le ha hecho una asesoría
que ha permitido, por ejemplo, personas como yo, que no fuimos criados en este medio, por así decirlo, cada vez lo entendamos más y ese fue el objetivo de la conferencia, como ustedes dicen, hombre, no es un curso, sino mostrar que es fácil. Y tanto Tatiana como Valeria hoy me han dicho, mire, esto quitémosle el velo, no es difícil, es relativamente fácil, tampoco podemos decir que sea súper fácil, pero en la medida, como dijo hoy Valeria, usted haga entrenamiento, o sea, quiero felicitar a Valeria el día de hoy, como felicité a Tatiana la vez pasada, y me siento muy contento de verdad de estar participando en este tipo de conferencias. Vuelvo y repito, para mí no son charlas. Eh, Gracias, Claudia. El Gracias, mérito, doctor Guzmán. Siga, doctor. el mérito es para Tatiana y para Valeria. Ellas no necesitaron mucha ayuda de mi parte. Fue completamente la esencia de cada una de ellas en estas conferencias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Husban. También yo hago eco del doctor Husban. Aprovecho para enviar un mensaje de agradecimiento y valoración y aprecio al doctor Castaño, que es nuestro coordinador de la asignatura de ultrasonido perioperatorio, la cual se complementa muy bien con la cátedra de ultrasonido que llevan con el doctor Luis Bustamante, que estuvo invitado a esta conferencia, pero no nos pudo acompañar por razones de ocupación en UCI, pero consideramos que están haciendo un excelente trabajo, que es un distintivo de nuestro posgrado, sobre todo la manera en que ustedes permiten que nos acerquemos a estas técnicas que, como dijo el doctor Husban, para algunos de nosotros no estuvimos en esa ventana, pero que la aproximación es importante y sobre todo que nos hacen ver la importancia. Doctor Castaño, nuevamente, muchísimas gracias por su apoyo a nuestro programa. No veo más preguntas, no veo manos levantadas, no veo más comentarios. Yo espero que sea un silencio reflexivo y no un silencio de desatención de parte de nuestros residentes. Eh, y en aras de la hora y del respeto al valioso tiempo de todos nosotros, quiero dar por terminada la reunión, agradecerles e invitarlos a a la conferencia de la próxima semana. Les estaremos enviando el enlace oportunamente. Muchísimas gracias y buenas noches. Yo voy a dejar la ventana abierta porque tengo una reunión con nuestros residentes de segundo semestre. Buenas Muchas noches. gracias, felicitaciones. Buenas noches. Gracias, doctora. Muchas Bueno, gracias, buenas noches. Gracias a todos, hasta luego. hasta luego. Claudia. Claudia.